Ay, perdón. Reanudamos la audiencia con la presencia de los intervinientes, los acusados, el tribunal en su constitución original y casi, y sin público. Se aburrió el público. Se aburrió el público. Sí. Ay, sí, estábamos en confianza. 5 minutos, ¿no? Sí, eso, bueno, ya. Carlos dijo. Don Carlos Astorga dijo que iba a ser muy breve. Bien, la señorita Rocío Burgués por... Gracias, su señoría, sí, por don Ignacio Moreno y por la señora Susana Fonseca. La escuchamos. Gracias, su señoría. Su señoría, lo complejo de esta causa está dado únicamente por el volumen de la investigación. Es por ello, su señoría, que ceñiré mi alegato de apertura a las aristas que a ojos de esta defensa deben revestir análisis y que en definitiva, su señoría, deben transformarse en el foco de debate. Su señoría, solicitaremos absolución de los hechos en materia de acusación. Y lo anterior, su señoría, por los siguientes argumentos. Como primera cuestión, hacer presente y adelantar que mis representados durante el desarrollo de juicio oral prestarán declaración. Renunciarán, su señoría, con eso a su derecho a guardar silencio, tal como lo hicieron durante la etapa investigativa. Y si bien, su señoría, mis representados ciertamente son el hilo más débil de los funcionarios municipales acusados, sin lugar a dudas constituyen un eslabón importante para efectos de comprender el funcionamiento deficiente desde el punto de vista administrativo que imperaba en esa época en la municipalidad de Chillán Viejo. Adelanto, su señoría, que la declaración de mis representados será del todo detallada y depondrán de forma pormenorizada cómo es que se llevaba a cabo la administración al interior de este municipio. Cabe destacar, su señoría, que mis defendidos ingresan a la municipalidad de Chillán Viejo aproximadamente en el año 2009, con el objeto de hacer su práctica profesional. Y con posterioridad, sus señorías, son contratados para desempeñarse como un apoyo administrativo en la Oficina de Participación Ciudadana. Su señoría, cuando mis defendidos ingresan a hacer esta práctica profesional, ya en ese momento pueden observar y percatarse del desorden existente. Tanto es así, su señoría, Un poquitito. Adelante. que pueden visualizar el acopio de múltiples cartas, solicitudes ciudadanas, que se encontraban derechamente tumbadas en una de las salas de reuniones. Y bueno, lo cierto es que este desorden con posterioridad adquiere aún más revuelo. Y en definitiva llega a ser de tal magnitud que desemboca finalmente en lo que estamos discutiendo el día de hoy.
Este desorden, su señoría, se refuerza y se potencia ciertamente durante el periodo de elecciones, en donde los requerimientos ciudadanos, su señoría, no solo ahora eran canalizados de manera escrita, como debe hacerse, sino que también se comenzaron a admitir requerimientos verbales. Por cierto, requerimientos verbales desprovistos de toda formalidad. Y todos estos requerimientos verbales y escritos se les daba curso progresivo, sin distinción, su señoría. Sí. Pero su señoría, el motivo que se tenía para dar curso progresivo era una instrucción que mis representados recibían de parte de las autoridades edilicias. Su señoría, ¿y de qué manera se grafica esta situación? Se traduce en que llega un momento en que los proveedores, por cierto, adjudicados de manera lícita, ¿cierto?, a través de las licitaciones correspondientes, no estaban dispuestos ya a entregar mercadería solicitada por parte del municipio. Y bueno, nos podemos preguntar por qué estos proveedores adoptan esta actitud. Y lo cierto, su señoría, es que el fundamento de aquello dice relación con las sumas, cuantiosas, por cierto, que se le adeudaban. Entonces, bueno, nosotros nos podemos preguntar cómo es que, en definitiva, el municipio llega a adquirir estas deudas cuantiosas. Y lo cierto es que, con el objeto de graficarlo, lo que comienza a hacer el municipio es a pedir fiado a estos proveedores. Y bueno, nos podemos preguntar entonces por qué el municipio llega a pedir fiado. Por dos cuestiones relevantes. La primera de ellas, su señoría, porque se hacían requerimientos de un momento para otro. Se pedían especies que debían estar aproximadamente en 2 horas más para una actividad que ya se encontraba programada. Y lo segundo más importante, su señoría, es que no habían fondos para solventar todos estos requerimientos. Pero lo cierto, su señoría, es que existía una necesidad imperiosa por parte del alcalde y de los concejales de dar cumplimiento a cada uno de estos requerimientos. Entonces se indica, se le indica a los proveedores que se irán pagando lo que se les ha adeudado. Se les irá. Que se irá cancelando lo que se les adeudaba. ¿Y eso de qué manera, su señoría? A través de las modificaciones presupuestarias. Estas modificaciones presupuestarias se realizaban el día martes. Y solo en ese momento se podía disponer de dinero. Dinero que, por cierto, su señoría, luego de 1 hora ya se encontraba gastado. ¿Y gastado por qué? Porque se daba efectivamente cumplimiento a las deudas antiguas que el municipio tenía con estos proveedores. Su señoría, en el momento mismo en donde se requerían las distintas especies, no se podía generar una orden de pedido, no se podía generar la correspondiente orden de pago, y mucho menos el decreto de pago. La correspondiente orden de pedido, de pago. Orden de pago y el decreto de pago. Y eso fundamentalmente, su señoría, porque, como lo señalé anteriormente, no existían fondos para disponer.
Su señoría, acaba de ser presente que mi representada, la señora Susana Fonseca, mi representado, don Ignacio Moreno, junto a su señoría con el director de Dideco, representaron en más de una oportunidad esta situación, que no existían fondos suficientes. Pero existía una práctica asistencialista desmesurada de parte de las autoridades, que conllevaron finalmente a este desorden administrativo. Su señoría, efectivo es que mis representados llenan actas. Pero lo cierto, su señoría, es que esas actas dicen relación con especies que fueron repartidas a la comunidad. Y que fueron repartidas, su señoría, con bastante antelación, a requerimiento y solicitud del alcalde y en oportunidades también de los concejales. Su señoría, como segunda cuestión importante, debemos hacer un análisis de la tipicidad, en su faz objetiva y en su faz subjetiva, respecto del delito de fraude al fisco. Respecto del tipo objetivo, lo que la norma exige, atendida a la naturaleza de este delito especial, se requiere un sujeto activo que tiene que tener la calidad de funcionario público. Mis representados, sus señorías, tenían un contrato a honorarios que en la cláusula cuarta indica expresamente que no son funcionarios municipales y que por tanto no se rigen por el estatuto administrativo. Y en ese contexto, entonces, corresponderá al Ministerio Público probar que mis defendidos tenían dicha calidad, que exige el tipo penal. ¿Cuál es, su señoría, el objeto material de este delito? Que se provoque pérdida o privación de lucro legítimo. Y esto está íntimamente ligado, su señoría, con el perjuicio, que también se requiere para satisfacer este tipo penal. El delito de fraude al fisco está tipificado, su señoría, como un delito de resultado. Se exige, por tanto, que este fraude haya originado una pérdida o una privación de lucro legítimo al fisco, en este caso al municipio. Y en ambas hipótesis, su señoría, el artículo 239 del Código Penal debe existir necesariamente perjuicio como resultado. El Ministerio Público, su señoría, en su acusación, indica que las especies contenidas en el grupo 3 y 4 de imputación no estaban destinadas a fines propios de la municipalidad. Y eso es equívoco, eso no es correcto. Y como no es correcto, no podrá ser acreditado por parte del ente persecutor. Su señoría, respecto del tipo subjetivo de este tipo penal, se requiere una conducta dolosa, cuyo aspecto subjetivo corresponde al ánimo de malversar el erario fiscal. Y ya una cuestión asentada, ¿qué tipo de dolo se requiere? Dolo directo. Por tanto, en este punto es importante analizar los elementos del dolo. Conocer y querer. Conocer, en primer lugar, su señoría, los elementos objetivos del tipo. Entonces, situémonos
en el contexto en el que se encontraban mis representados dentro del municipio. Y lo cierto, su señoría, es que esta era una práctica. Esta acción estaba asentada, estaba arraigada al interior del municipio. Incluso aquí podríamos hacer alusión a la teoría de adecuación social al interior de la municipalidad de Chillán Viejo. ¿Teoría? Se podría hacer alusión a la teoría de adecuación social al interior de este municipio. Y era una práctica, su señoría, realizada por distintos funcionarios. Y esta afirmación planteada por la defensa tiene sustento. Y tiene sustento en la propia acusación del Ministerio Público. Tiene sustento, su señoría, porque en múltiples de los hechos se indica que estas actas fueron firmadas, que fueron llenadas, pero no se individualiza la persona que efectúa ese llenado. Por tanto, era una práctica internalizada. Como segundo aspecto, su señoría, el dolo exige querer, tener una voluntad. ¿Voluntad de qué? En el caso en concreto de defraudar. Lo cierto, su señoría, es que no existe. En la especie no existe. La única intención de mi representado era justificar. En razón de lo anterior, entonces, su señoría, se eliminaría el elemento de tipicidad. Para finalizar, su señoría, como tercera cuestión relevante, es determinar cuál fue, supuestamente, según el Ministerio Público, el medio para cometer este supuesto delito de fraude al fisco. Entonces tenemos que consultarnos si el carácter, la naturaleza y la entidad de las actas reviste la entidad tal de instrumento público. Y lo cierto, su señoría, es que las actas fueron creadas simplemente para tener un orden. Y no eran utilizadas en todos los servicios que se prestaban. Pero lo que reviste mayor importancia, su señoría, es que no cumplían con las solemnidades y formalidades legales. Por tanto, malamente puede considerarse como un instrumento público idóneo para cometer el delito pretendido por parte del Ministerio Público. Su señoría, respecto de la demanda civil, ya se ha contestado en la oportunidad correspondiente y en el alegato de clausura se formularán las peticiones concretas en ese sentido. Absolución es lo que esta defensa solicita respecto de los cargos que se le han imputado a la señora Susana Fonseca y a don Ignacio Moreno. ¿Eso es todo? Sí, su señoría. ¿Qué defensa va a hacer uso de la palabra? Magistrado, por don Jorge Andrés León Sánchez, abogado de confianza, Giovanni Gotelli Méndez. ¿Cuánto tiempo requiere del señor Gotelli? 15 minutos a 20 máximo, Dame un segundo. quizás menos. Escuchamos. Gracias, señora presidenta, señores magistrados. Partir, lógicamente, solicitando la absolución de los hechos que tanto el Ministerio Público como
la parte querellante, aluden en sus respectivos libelos acusatorios. Venía yo preparado para iniciar mi alegato de apertura, quizás de una manera distinta a la que lo voy a hacer. Porque, para extrañeza de esta parte, en el inicio de su alegación, el Ministerio Público incorporó algo que es absolutamente desconocido para esta parte. Al manifestar de que aquí se trianguló dinero. En su alegato de apertura, el señor Serrano, que representa al Ministerio Público, utiliza esta expresión verbal de triangular. Cuestión que al menos esta parte no observa ni en la acusación ni en la relación fáctica de los hechos, ni menos en antecedente alguno de la carpeta de investigación que estimo todos tuvimos a la vista, o al menos en parte, por lo inmensa que era ella. Es más, lo manifestó el abogado señor Roble, y lógicamente comparto su opinión cuando él manifiesta, aquí se hizo una investigación exhaustiva de cada uno de los acusados en cuanto a su situación financiera. En los bancos, el impuesto interno, y no existe ningún antecedente que pudiera hacernos presumir siquiera que alguno de ellos se benefició económicamente de estas supuestas fraudes provocados a través de falsificaciones. Por lo tanto, obviamente que ha hecho una promesa el Ministerio Público que al menos, imagino, deberá acreditar. Desconozco si él tiene antecedentes que están fuera de la carpeta que le permitieron hacer tal afirmación. Y si los tiene o la tenía, debió haber sido incorporado como un elemento fáctico de las respectivas acusaciones, en el caso particular del grupo número 2 y el grupo número 4, que es el que interesa a mi representado. Porque obviamente esta defensa debieron haber estado perfectamente informada de aquello para poder habernos defendido. Pero no existe. Los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, palabra a la que los abogados que partimos con el sistema antiguo no estábamos acostumbrados, se incorporaron con este nuevo sistema procesal penal. Y lógicamente que estos principios de la lógica, máxima de la experiencia, y agrego, aunque no viene al caso, ¿cierto?, los conocimientos científicamente afianzados, son parte de lo que un tribunal debe resolver. Con ello es que un tribunal debe decidir, ya por una sentencia condenatoria, ya por una sentencia absolutoria. ¿Y qué nos dicen los principios de la lógica y las máximas de la experiencia? Que quienes, estoy hablando en aspectos generales, que quienes se conciertan para efectuar un fraude, obviamente lo que buscas es un beneficio. Bueno, aquí no existe ninguno. Aquí no se benefició económicamente
Ninguno de los acusados. Ninguno. Por lo tanto, ya desde ese punto de vista, al menos se nos establece como primera cuestión una duda razonable de la existencia de este fraude a la ilustre municipalidad de Chillán Viejo. Como dijo el colega Vera Lama, ¿lo hicieron por gusto? ¿Porque les caía mal el municipio? Obviamente que no. Obviamente que no existe esa razón, porque no hay fraude. Jamás existió la intención de defraudar. Entonces, ¿cuáles son los dos escenarios que tenemos? El escenario del Ministerio Público y de la parte querellante, que dice que aquí 8, 9, 10 personas, funcionarios públicos algunos, a honorario otro, una particular, se conciertan todos ellos para defraudar a la municipalidad en una cantidad de dinero que encima explicaré por la falta de rigurosidad de aquello, que para esto falsifican instrumentos que le dan carácter de público, entendiendo, me imagino, el Ministerio Público, que público es todo aquello que está dentro de un organismo público, todo documento, cosa que incluso está absolutamente ya desechada por la jurisprudencia y por la doctrina, absolutamente. No todo documento que circula o que funciona o que es firmado adentro de un organismo público es un instrumento público. Diré un par de cosas sobre el particular en el momento que corresponda. Personas honorables, personas con irreprochable conducta anterior, que todos se conciertan. El otro escenario que incluso ellos mismos, ambas partes lo anticipan y dicen, a ver, las defensas van a decir que este era un desorden. Bueno, este son los dos escenarios. Vamos a ver cuál es el que resulta más coherente, cuál es el que responde más a los principios de la lógica, a las máximas de la experiencia, para fundar un fallo. Lógicamente nosotros estamos, y yo en mi calidad de defensor, de que aquí hubo un desorden generalizado. Esperamos que, lógicamente, que lo que uno debe hacer es que ojalá que esto salga a la luz en el juicio. Hay testigos que están en la carpeta que ya lo declararon. Había un desorden generalizado, de tal naturaleza que estas cartas de peticiones que hacía el municipio para viajes, para tortas, para canastas familiares, estaban en cajones, sobre los escritorios, en el suelo y en una oficina de participación ciudadana con pocos funcionarios, donde estaban las dos personas que representa nuestro colega Rocío Burgues, absolutamente con una cantidad de trabajo impresionante que era casi imposible de poder absorber. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, esto no ocurrió solo el 2012, esto fue un proyecto el alcalde de la ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, el señor Elwin, primero que nada, él es asistente social. Entonces, lógicamente, él observó como una función del municipio la asistencialidad. Asistencialidad que, lógicamente, en una comuna pobre como Chillán Viejo, era impresionante la cantidad de peticiones que existían. Chillán Viejo tiene más de 170 organizaciones comunitarias y todas le piden al municipio. Tortas, viajes, de todo. Él, alcalde de la comuna, asistente social y además, ¿por qué no decirlo? Todos los alcaldes y todos los concejales, de los cuales manifiesto que fui concejal de esta municipalidad por 4 periodos, queremos reelegirnos. Y lógicamente esta llegada a la gente a través de la asistencialidad es un buen medio.
¿Por qué no decirlo? Dentro de esto, entonces, lo que existió, y tal como se dijo, y reitero, aquí hubo un irregular sistema de compra. Irregular sistema de compra, más no de pago. Se compró en forma informal. Y eso es un tema de carácter administrativo, más no penal. Pero se compró, sí, como también se ha dicho acá, dentro de un contrato, de 2 o 3 contratos de suministro que existía con el tema de los buses, con el tema de las tortas y con el tema de abarrote o alimentos, etc. Eso fue lo que pasó. ¿Y en qué consistía esta informalidad? Que las peticiones no se hacían de la manera como correspondía, pero las cosas llegaban a la gente que sí, que los pedía, organizaciones de toda naturaleza, particularmente los viajes. La cantidad de viajes que se generaron fueron impresionantes, impresionantes, más allá de lo que uno pudiera pensar. Eso generó un desorden. Cuando digo informal, se hacían por correo electrónico, por peticiones formales, por teléfono, de persona a persona. Y, lógicamente, la disposición de quien manejaba el municipio, el señor Elwin, era poder, en la mayor cantidad de las veces, poder cumplir con los requerimientos de las organizaciones que funcionaban y siguen funcionando en Chillán Viejo. Entonces, lo que ocurre es que en el mes de marzo, febrero-marzo, ya no había presupuesto. Se terminaba el presupuesto. Época de verano, viajes, celebraciones, se acababa el presupuesto. Y tal como aquí se dijo, se empezaba a pedir fiado. ¿A quién? A los que tenían contrato de suministro. ¿Y de qué manera? De manera muy informal. Esto generaba que cada cierto tiempo se tenían que hacer modificaciones presupuestarias para poder irle pagando a estos proveedores. Eso generó, esta informalidad generó el desorden que luego, para poder generar los decretos de pago, en la Oficina de Participación Ciudadana, y para justificar el pago que efectivamente se le adeudaba a la empresa de la señora Silvana Ríos, a la empresa a la persona natural que vendía las tortas, se trataba de justificar porque el desorden era de tal naturaleza que es lo que ellos hicieron en esa Oficina de Participación Ciudadana, que hoy día son 2 personas que hoy día están acusadas, para justificar. Jamás con el ánimo de defraudar. Cuidaron su trabajo. Cuidaron su trabajo. Nada más que eso. Respecto del grupo de imputación número 2, Buses Ríos. La acusación dice que mi representado ejecutó, hizo maniobras para lograr pagos a la empresa Silvana Ríos Transporte, Steckler, Transporte IRL, y que se concertó con otros 4 funcionarios para lograr estos pagos excesivos. Y para lo cual emitían unas órdenes de compra inexistentes, autorizando su pago mediante decretos de pago. Mi representado jamás conoció a la señora Silvana Ríos Steckler. Solo la conoció, como aquí se dijo por alguien, en la audiencia de formalización. ¿Cómo alguien que no conoce a otra persona se puede concertar con ella para cometer un delito? No para cualquier cosa, para cometer un delito. Se habrían concertado. Eso es absolutamente falso. Se acusa, en este caso, de que se habrían defraudado
respecto del tema de los buses, a través de 7 decretos de pago, la suma de 57.490.000 pesos. 57.490.000 pesos. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero atacar aquí un tema que nos parece no menor: la falta de rigurosidad de la acusación. Falta de rigurosidad que entiendo incluso pudiera afectar la acusación misma por un tema de congruencia. Alguien ya adelantó, y yo voy a hacer una aproximación a la cifra. Uno de los colegas adelantó que aquí incluso se suponen defraudados al municipio viajes que ni siquiera están dubitados. En el decreto de pago 1407, este decreto de pago contiene, por el monto de 10 millones de pesos, está justificado de la carpeta que se hace para llegar hasta la emisión del cheque con 34 cartas. Solo 6 de ellas son las dubitadas y suman 650.000 pesos. Solo 6. 6 dubitadas, que suman 650.000 pesos de los 10 millones de pesos. El decreto 2461 por 5 millones de pesos está justificado con 24 cartas, dubitadas solo 13. Suman 24 y dubitadas solo 13. Que suman 2.160.000 pesos. 2 millones. 160.000 pesos. El decreto de pago 3068 por 10 millones de pesos tiene 37 cartas. ¿Cuáles son las dubitadas? 11 por 2.670.000. El decreto 4299. ¿Cuál decreto de pago, perdón? 4299 por 15 millones de pesos está justificado desde la Oficina de Participación Ciudadana con 53 cartas. ¿Cuántas son las dubitadas en este decreto, que es el más cuantioso? 7 cartas. 7 cartas son las dubitadas y suman 1.220.000 pesos. 220.000 pesos. Lo mismo ocurre con el decreto 4803 de 4.500.000 pesos, que tiene 20 cartas, 4 dubitadas, que suman 950.000 pesos. Que suman 950.000 pesos. La 5232, con un monto de 3 millones de pesos, el decreto 5232 tiene 15 cartas, dubitadas 7 y suman 1.130.000 pesos. Por último, el decreto 5628 de 9.990.000 pesos tiene 35 cartas, de 28. dubitadas 3, que suman 490.000 pesos. 490. Pesos. Si nosotros entonces sumamos lo que está dubitado en estos decretos de pago, son 9.270.000 pesos. ¿Son cuántos? 9.270.000 pesos. Uno entonces, lo que se pregunta, porque aquí cuando estamos hablando de un fraude, y no soy experto en matemáticas ni mucho menos, obviamente lo que nos llama profundamente la atención, la falta de rigurosidad en esto, en decir que lo defraudado son casi 60 millones, o hay mala fe, falta objetividad. ¿Qué nos pasó acá?
Porque el total de cartas eran 218 y los dubitadas eran 51. ¿Quién sumó mal? Piensa mal, pecarás, pero no errarás. Me recuerdo desde alguna vez lo escuché. Entonces, en cantidad, la verdad es que a mí esto me llama mucho la atención y yo creo que afecta incluso la congruencia de la acusación. Se acusa en este punto a mi representado, don Andrés, de fraude. A Jorge Andrés. Perdón, Jorge Andrés. Que se llama Jorge Andrés. Sí. De falsificación de instrumento público, que me imagino que, porque me lo tengo que imaginar, porque no lo dice, de qué manera él participa, porque no está la conducta señalada, porque aquí se limitó la acusación a señalar que hizo maniobras y se concertó. No se dice en qué consistieron las maniobras, no se dice de qué manera se concertaron, porque mi representado no tiene ninguna injerencia ni ninguna firma puesta en ningún decreto, ninguno de estos decretos de pago. Me imagino que se referirán a aquello. Y lo que es peor, porque hablan de una falsedad ideológica, pero cuando recurren a la fuente legal, hablan de la falsedad material, 193 número 1. En el grupo de imputación número 2. O sea, claramente mi representado jamás fingió firma, jamás contrahizo firma, jamás adulteró ni falsificó ninguna firma, ninguna. Ni en este grupo ni en la otra, jamás. Entonces, pero sí se le acusa de falsificar. Primero se dice ideológicamente, me imagino que serán, solo imaginarme, y terminan diciendo que él habría hecho una falsificación material. Se le acusa de un fraude en circunstancias de que no hay beneficio, en circunstancias de que de ninguna manera mi representado se concertó con nadie para generar ningún fraude, como se pretende, a la municipalidad donde él trabajaba. En ambas circunstancias, tanto en el fraude, tanto como en el delito de falsificación, el dolo debe ser directo. Creí que se deslizó la idea de que podía haber una especie de situación al menos culposa. Bueno, eso está absolutamente desechado. No existe en materia penal, en términos generales lo voy a decir, porque hay un caso en que sí, y que por lo tanto exime todos los demás casos, el argumento contrario sensu. No existe en materia de falsificación, en materia de fraude, la culpa como posibilidad de sanción penal. Fíjense, señor magistrado, que cuando la ley quiso que esto ocurriera, lo tuvo que decir. Y hay una norma que sanciona penalmente a los notarios que con negligencia inexcusable autorizan firmas de personas que no lo son. Artículo 443 del Código Orgánico de Tribunales. Allá está la norma. Por lo tanto, pensar que esto se pudo haber hecho por culpa, por negligencia y que eso podría acarrear una sanción penal está absolutamente descartado. La ley tuvo que decirlo expresamente. Todos los viajes se realizaron. El problema que existió es que por el desorden que existía, la justificación efectivamente tiene problema y ya se explicó el porqué. Pero lo que se pagó es efectivamente todo lo que se realizó. Y incluso, y bien lo sabemos, efectivamente no se
le pagó la totalidad de los viajes a la empresa Silvana Ríos Steckler, Transportes IRL. Brevemente, quiero terminar porque los argumentos son similares a los que he manifestado como aspecto general y como el aspecto número 2 respecto al grupo de imputación número 4. Se dice aquí que mi representado habría cometido falsificación de instrumento público ideológica del 193, número 2, número 4, porque él, bueno, en el alegato del Ministerio Público y de alguna manera también en el abogado, en el alegato de la parte querellante, se cambió también la forma de la acusación, porque en la acusación se dice que mi representado firma actas, ¿cierto?, manifestando que entregó tortas y alimentos a personas que en definitiva no la habían recibido. Como que el acto era un acto personal de él, cosa que no es verdad. Pero hoy día en el alegato de apertura ya se dijo, porque se dijo que él firmaba esta acta de entrega avalando lo que decía el acta. Bueno, estas actas de entrega, en las cuales se supone una participación dolosa con el ánimo de falsificar a mi representado, primero que nada, claramente no son instrumentos públicos. O sea, estos no son instrumentos públicos. Por más que el Ministerio Público diga que son hechas por el competente funcionario dentro de su acción laboral. Y no son instrumentos públicos, porque ya sabemos que estos están definidos no en la ley penal, sino con la ley civil, y porque los instrumentos públicos tienen que tener solemnidades, y esas solemnidades son solemnidades legales. No son cualquier solemnidad, no son ni siquiera una simple formalidad. Tienen que ser solemnidades legales, es decir, tienen que estar establecidos en la ley. Bueno, la ley ha establecido instrumentos públicos, más allá de los que firman los notarios, ¿cierto? Porque nadie podría decir que un contrato de compraventa celebrado ante un notario, por más que el notario lo firme, es un instrumento público. Es un instrumento privado firmado ante el notario. Por lo tanto, si no tiene solemnidades legales, por más que lo firme el competente funcionario, no lo transforma en un instrumento público. Hay casos en que la ley así lo ha dicho. Por ejemplo, tengo la lista de deudores de la que habla el artículo 169 del Código Tributario. En materia aduanera también hay normas donde se establecen por ley que son instrumentos públicos. El finiquito del artículo 177 del Código del Trabajo. Es decir, hay varios que así, incluso en materia, parte de los expedientes en materia procesal, artículo 342 y 345 del Código de Procedimiento Civil. O sea, pretender aquello no corresponde. Tenemos claro cuáles son los instrumentos públicos. Pero además, la participación que tiene mi representado en eso él es una persona que está sentada en su oficina, el director de Desarrollo Comunitario, que en esta avalancha de cantidad de solicitudes firmaba 40, 50, 80, 100 documentos diarios de esta naturaleza y de toda la naturaleza que tiene el municipio. Y lo que él hace, lógicamente, era refrendar lo que venía preparado de la Oficina de Participación Ciudadana, que él, lógicamente, él era el director, pero lógicamente él daba fe de que lo que ahí ocurría era lo que efectivamente había acaecido. No tenía cómo no saberlo. Él jamás participó en una entrega de víveres o de tortas de ninguna naturaleza. Pero es más, y con esto voy terminando, en la acusación se dice que previamente concertados con los demás acusados de este hecho, dice que
financiaron con recursos edilicios esta entrega a la comunidad. No obstante, las especies no estaban destinadas a fines propios de la municipalidad. Bueno, los fines propios de la municipalidad están establecidos en la ley. Y entre eso está, como función compartida, más no privativa, la asistencia social. La asistencia social está justamente en el artículo 3º de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en el artículo 4º se señala además que para cumplir sus fines específicos, el municipio puede otorgar subvenciones y hacer aportes directos. Entonces, todo lo que se hizo dentro de los contratos de suministro. Todo se hizo para fines y actividades que eran propias de la actividad y de las atribuciones que tiene el municipio. Distinto es, y no tengo por qué decirlo, si las cosas se justificaron de una manera distinta a la que en realidad ocurría, eso no le quita el hecho de que efectivamente sí se usaron en actividades de carácter municipal. Deberá en consecuencia el Ministerio Público y los querellantes acreditar entonces el destino de estas cosas, porque ellos dicen que el destino fue distinto al declarado. Como destino distinto al declarado. Por lo tanto, respecto de este punto, mi representado jamás incurrió en falsedad alguna. El documento que se pretende público no lo es, no hay perjuicio y las cosas se utilizaron efectivamente para fines municipales autorizados por la ley. Y menos aún existió concierto de ninguna naturaleza con ningún funcionario para efectuar algún tipo de defraudación. Con lo que he manifestado, manifiesto que solicito, reitero, la absolución de mi representado. En cuanto a la demanda civil, esta ya la contestamos en la oportunidad legal correspondiente. Mantenemos obviamente nuestra solicitud perentoria en cuanto a la prescripción y obviamente, principalmente también, nuestra opinión de que no existen los sustratos, los sustentos jurídicos para que este tribunal dé lugar a ella, todo lo cual solicito en ambos casos, tanto de la acción penal como la civil, sean condenados en costa del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Gracias, magistrado. Bien, atendido la hora, vamos a hacer un receso hasta mañana a las 9 horas para dar la palabra a los abogados defensores que faltan con los alegatos serían 3, ¿no? Bien. ¿Salió bien? Mañana a las 9.